¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio del estudio diario de la palabra de Dios en el programa de Reavivados por su palabra. Todos los días, todas las mañanas, un capítulo diario de la Biblia en este canal de Diariamente con la Biblia. Suscríbete al canal, comparte también. Hoy leeremos el capítulo número 6. Quédate hasta el final. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por cada lector, cada uno que escuchas tu palabra, cada uno que tiene interés en tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ilumines, y en aquellos que no tienen interés, un día puedan tenerlo y puedan probar el agua de vida eterna, el pan de vida eterna. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya estamos en el capítulo número 6. Habla acerca de los discípulos que están recogiendo espigas en el día de reposo. Dice así: aconteció que en un día de reposo, que equivale a sábado, que pasando Jesús por los sembradíos, solo sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándole con las manos. Es decir, agarraban las espigas, el trigo, lo hacían con sus manos y comían. Tenían hambre, y algunos de los fariseos les dijeron, siempre estaban ahí cuestionando, argumentando, acusando. Entonces los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Ellos habían puesto tantos reglamentos adicionales al día del reposo, al día de sábado, de tal forma que ni ellos mismos lo guardaban. Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, y los que con él estaban cuando entró en la casa de Dios, y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y él les decía, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesús dice, ustedes están poniendo carga de más. Es bueno hacer las cosas en el día del Señor. Y entonces Jesús dice en una palabra, en una frase, dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Quién es el dueño del día de reposo? El que pidió que se guardase el día de reposo. Cristo mismo, Jesús mismo, el Redentor, tal como lo hicieron cuando crearon a este mundo. Ellos mismos lo santificaron, ellos mismos lo bendijeron, ellos mismos lo reposaron. Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo y todas las huestes celestiales celebraron culto de adoración en el día de reposo. Por eso Jesús reafirma lo que había hecho en el Antiguo Testamento cuando Él terminó de crear este mundo. Qué interesante lo que sucede. Vamos a seguir leyendo. Viene otra escena aquí mismo. Dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano. En otro tiempo, en otra ocasión, en otra fecha, otra vez en el día de reposo, él acostumbraba a ir al templo, a la sinagoga de aquel tiempo, y entonces hacía uso de la palabra. A pesar de la oposición, él tenía tiempo de enseñar, porque era el maestro de maestros. La enseñanza de Cristo era tan interesante y con tanta autoridad que la gente se quedaba a escuchar. Aún los niños escuchaban esas enseñanzas tan prácticas y tan sencillas. Y entonces esta ocasión igual entra a la sinagoga para enseñar, para predicar, y entonces aparece un hombre que tenía una mano seca. No sabemos por qué le pasó eso, algún accidente o nació así, no lo sabemos, pero ahí estaba este hombre, allí en ese momento. Entonces dice, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de que acusarle. En lugar de preocuparse por los enfermos, por la necesidad de todos aquellos que están sufriendo, en forma especial por la necesidad de este hombre que no puede con su mano hacer uso de su mano, está seca, está paralizada, es inútil con su mano, no puede hacer nada, no se puede mover, está totalmente paralizada. En lugar de ayudar, en lugar de tener misericordia, ellos están solo para cuestionar. Lamentablemente puede ser que así sucede en el día de hoy, mientras hay gente que en verdad necesita, y nosotros a veces como líderes solo estamos para cuestionar, para
para juzgar. Entonces a Jesús no le agrada esto. Y dice, versículo 8, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en medio. Jesús tiene esa autoridad. Él sabía los pensamientos de cada fariseo, de cada uno de esos dirigentes que estaban ahí, lo que ellos estaban pensando. Por eso Jesús actúa y le dice al hombre, levántate y ponte en medio. Y él obedeció, sin dudar de la palabra de Cristo, a pesar de que hay opositores. Él toma la decisión de ponerse y entonces, levantándose, dice la palabra de Dios, se puso en pie. Hermano querido, a pesar de las circunstancias que te puedan rodear, que te impiden, tal vez tienes miedo de aceptar a Jesucristo, si estás a veces te encuentras así como esa mano seca tu vida y Jesús está allí. Él te dice, levántate y no te quedes viendo al que está al lado. La orden es de Cristo de levantarte porque Él te va a dar sanidad, te va a ayudar, esa vida seca que tú tienes, ese brazo seco que tú tienes, espiritualmente, el único que puede restaurar es Él. Pero tienes que levantarte. Dios no puede hacer todo. Él puede hacerlo, pero Él deja que te toque a ti a tomar algo. Tomar una decisión, hacer algo. ¿Por qué? Porque Él quiere la colaboración. Ahí se demuestra la fe. Le dijo al hombre, levántate. Y entonces él se levantó y se puso en medio. Él podía levantarse. Lo que no podía hacer es sanar. Y eso se encarga Jesucristo. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Es imposible, pero para Dios todo es posible. Pero hay cosas que sí tú puedes hacer y eso te toca a ti en el terreno que Dios nos da. Entonces entonces Jesús les preguntó una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vida o quitarla? Una pregunta muy directa. Y entonces la palabra dice, y mirándolos todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Jesús lo sanó, porque él no lo iba a dejar chasqueado. Jesús ya le había dicho que se levantara, y él se levantó. Y Jesús termina ese milagro. Y él le dice, extiende tu mano. Y él, obediente, extendió su mano, y la palabra de Dios dice que quedó sano. Y esta lección es para ti esta mañana, es para mí esta mañana. Levántate, ponte en medio, obedece a Cristo. No importa si hay gente que te esté criticando, que te esté juzgando, tú ponte de pie, levántate. Jesús te dice, extiende tu mano y te restaurará Cristo sin importar lo que haya alrededor. Esta mañana es lo que Cristo quiere hacer con tu vida. ¿Por qué? Porque Él puede restaurar. La gente se llenará de furor, la gente te juzgará, pero Cristo te ayudará a ti porque Él te está buscando. Y esta mañana, si tu mano está seca, tu vida está seca, tu corazón está seca, está paralítico, está pegada, hay poder en Cristo Jesús. Entonces aparece del versículo 12 en adelante otra escena. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando. Aquí nuevamente Jesucristo aparece dándonos un ejemplo de oración. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Para escoger a sus discípulos pasó toda una noche orando. Siendo Jesucristo, hermano, esto es interesante, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, para escoger a los que iban a estar con Él, para cumplir el ministerio, para llamarlos, Él pasa orando. Y toda la noche. Y entonces comienza a llamar a los apóstoles. Versículo 14, a Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés, su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, hijo llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, a quien llegó a ser el traidor. Jesús está llamando a sus discípulos. No son perfectos. Nadie es perfecto, pero Él tiene el privilegio, nos da el privilegio de que somos llamados. Esta mañana Dios te está llamando para que seas su obrero, para que cumplamos la misión de Cristo en esta tierra. Y después descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y una gran multitud. Y dice,
de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido a oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos del enemigo eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Cristo es el sanador. Y todos aquellos que llegaban a pedir sanidad, se humillaban de él, delante de él, eran sanados. Jesús nunca deja a nadie chasqueado. Él dice que hay salvación para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen de vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Viene el ay para aquellos que no quieren saber nada del evangelio, y dice: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros que ahora reís, porque lloraréis y lamentaréis y lloraréis. Quizás se están riendo porque tú eres evangelio, tú eres parte del evangelio, tú eres parte de un seguidor de Cristo. Dice el Señor: no te preocupes, hoy se ríen, mañana llorarán. Y entonces ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así sus padres con los falsos profetas. Dice aquí: pero vosotros, la palabra del Señor sigue diciendo el versículo 27, dice: pero vosotros los que os oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Qué difícil hacer esto, pero el Señor lo está mandando. Orad por los enemigos, por los que te maldicen, por los que te desean mal, por los que quieren verte muerto, por los que te tienen envidia. Ora, dice el Señor. Dios te protegerá a ti. Dice ahí: al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que quiera quita la capa, ni aun la túnica le niegues. Cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacéis con vosotros con ellos. La regla de oro, porque el Jesús nos está mandando. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibirlo tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Qué tremendo mandato que Dios nos da. Humanamente es imposible. Solo con el poder del Espíritu Santo podemos hacer lo que Él nos está mandando. Qué difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Esto es lo duro para nosotros, porque nosotros como seres humanos siempre vivimos juzgando. Esto es la realidad. Todo el tiempo estamos juzgando. Esa es nuestra vida, tal vez, es juzgar. Dios dice: no juzgues, porque nosotros también seremos juzgados. No condenemos, al contrario, perdonemos, dice el Señor. Alguien te hizo mal, alguien te trata mal, alguien te hizo la vida imposible o te está haciendo la vida imposible en este momento. Perdónale, ora por él y Dios se encargará de lo demás, porque Dios así lo está diciendo. Entonces dice: dad y se os dará medida buena, apretada y remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque como las mismas medidas con que medéis os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que él fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O pues
a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es decir, Jesús dice: analízate tú primero. Porque somos dados a juzgar y no nos analizamos nosotros nuestra vida. Y entonces dice: no es buen árbol que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Es decir, los frutos. ¿Qué frutos yo estoy dando? ¿Qué frutos usted está dando? Y entonces dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso está claro. Lo que Dios nos dice, lo que tenemos en el corazón, eso sacaremos. Si tenemos rencor, eso sacaremos. Tenemos maldición en el corazón, eso sacaremos. Si tenemos bendición, sacaremos bendición. Sacaremos cosas buenas, cosas que alaben y glorifican el nombre de Dios. Por eso Dios es tan claro en enseñarlo. Jesús nos enseña todas estas leyes que Él dejó, estas enseñanzas. Entonces Jesús nuevamente menciona: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y esta mañana dice, nosotros le decimos que somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, y no estamos haciendo lo que Cristo nos enseñó. Y es para reflexionar, estimado hermano, amigo, es para reflexionar. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre al que edifica su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no lo pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Habla de los cimientos. La roca es Cristo, símbolo de Cristo. Si tú y yo no estamos haciendo lo que Él nos ha enseñado, es decir, no estamos cimentados en la roca que es Cristo. Por eso cuando viene una tempestad y viene alguna prueba, pronto desaparecemos. Y el mundo nos traga nuevamente. Y entonces Jesús quiere que nosotros fundemos nuestra creencia, nuestra vida en la roca que es Cristo. Vengan truenos, vengan ríos, seremos victoriosos. Y finalmente dice: mas el que oyó y no hizo semejante, es decir, lo que Él dijo, amar a vuestros enemigos y bendecir a los enemigos, lo oímos y no hicimos caso, quiere decir que estamos fundando sobre la arena. Eso es lo que se refiere Jesús. El que oyó pero no hizo caso, decir aquí lo que dice es: está dando malos frutos, no obedece al Señor, no perdona, guarda rencor, guarda orgullo, guarda maldición en su corazón. Dice, no lo está haciendo. Entonces estamos fundando en la arena, no en la roca, porque estamos oyendo, pero no estamos haciendo lo que Él nos dice. Y entonces dice: mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella tierra. El que no oyó y no hizo caso, entonces está fundando su vida en la arena, en la tierra, que no hay fundamento, viene el río, viene la destrucción, ni quien pueda salvarte. ¿Dónde estás fundando tu vida? ¿En la roca que es Cristo o en la arena, en la tierra? O la pregunta es también, lo que Cristo nos ha dicho, ¿cuánto estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo que Jesús nos ha dejado en estas indicaciones? ¿O simplemente lo oímos y no lo hacemos? Como a veces pasa con nuestros hijos pequeños, oyen y no lo hacen, no hacen caso. Y esto nos pasa también a nosotros. Oímos, pero no hacemos caso. Bueno, estamos construyendo en la arena, en la tierra, y cuando venga la destrucción, ni quien podrá librarnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Que no solo seamos oidores, sino hacedores con tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el capítulo número 7
el día de mañana. Saludos.